Hola chicos, vamos a continuar con nuestro estudio acerca de nuestra mente. Hoy vamos a ver el tema de ¿qué es más importante? ¿Ser o parecer? Esta es otra de las cosas que están en nuestra sociedad en este momento. Bueno, en realidad siempre. Así que vamos a entrarle a este tema hoy. Primero, como siempre, hacemos un resumen para que ustedes vayan recordando y amarrando toda la información. Empezamos con que no debemos amoldar nuestra manera de pensar a la forma en cómo piensa este mundo. Eso nos lo dice la palabra de Dios en Romanos 12:1. Y habíamos visto que también tenemos siempre una lucha entre la parte que es nuestra mente carnal, que es la que siempre busca el pecado y hacer solamente lo malo, y la mente espiritual que Dios nos ha dado cuando somos sus hijos, que es la misma mente de Cristo, que busca agradar a Dios, someterse a Él y hacer las cosas como Dios nos manda. Entonces siempre vamos a tener esa lucha. Y lo bueno es saber que si la palabra de Dios nos dice que tenemos la mente de Cristo, eso significa que sí podemos vencer las tentaciones, que sí podemos someternos a Dios y que sí podemos amoldar nuestra forma de ver la vida y de vivir y de pensar a la que Dios nos enseña en su palabra. Algunas características de la mentalidad a la que no debemos amoldarnos, o sea, las creencias de este mundo son las siguientes. Puedes experimentar sin pensar las consecuencias. Esa es una forma incorrecta, pero que lo vemos constantemente. Bombardeado en los mensajes, en las películas, en los anuncios, en todo lo vemos, ¿verdad? Después, otra idea incorrecta es que lo que es bueno o malo lo decides tú. Cada quien decide lo que es bueno para sí mismo, dicen los pensamientos de ahora. No es Dios el que los decide, pero en realidad hemos visto que Dios ya nos ha dicho qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Ya Dios nos ha enseñado qué es de lo que nos debemos alejar para que no nos dañe, para que no tengamos problemas y qué cosas sí debemos hacer porque esas cosas son las que son buenas para nosotros. Otra idea incorrecta en nuestro tiempo es pensar siempre que lo más importante es buscar el placer. Pero hemos visto que no todo en la vida es placer y que no todas las veces que seguimos nuestros impulsos, esos impulsos nos llevan a cosas que son buenas. Cuando hay pecado de por medio, siempre debemos parar. Y aunque por dentro sintamos muchas ganas de hacer ciertas cosas o de portarnos de cierta manera, si es algo que Dios nos ha advertido que no, por alguna razón, debemos obedecerle. Y la última que vimos fue la creencia de que las personas somos el centro del universo. Y eso lo que lleva a las personas es a convertirse en personas egoístas, que no piensan en las consecuencias que sus acciones pueden tener sobre otras personas. Entonces, vamos a entrar ahora en nuestro tema de hoy. En 1 Samuel 16:7 vemos que en la historia de David, cuando Dios iba a escoger al rey, esa tarea se la encargó a Samuel. Y Samuel era el que tenía que ir a buscar a ese nuevo rey que iba a gobernar Israel. Pero Dios le dijo a Samuel que no se fijara en la estatura o en la apariencia de la persona que tenía por delante, porque ese no era la persona a la que Dios estaba escogiendo, sino que dice lo que puse en amarillo: yo no me fijo en las apariencias, le dijo Dios a Samuel, yo me fijo en el corazón. Dios no se impresiona, chicos, por las apariencias. Nosotros podemos a veces creer que hay ciertas cosas que yo puedo hacer o decir o lo que sea, y que tal vez con eso voy a hacer pensar a Dios de mí algo diferente. Pero en realidad, chicos, Dios todo lo sabe. Dios conoce nuestros pensamientos, conoce nuestro corazón. Él mismo nos hizo. A Dios no lo podemos engañar, ni tampoco lo vamos a impresionar. Así que es mejor que aprendamos a ser sinceros, porque de por sí así es como Dios nos ve. Entonces ahora en nuestro tiempo tenemos las redes sociales, ¿verdad? Todo, Instagram, Facebook, bueno, hasta WhatsApp, que es de mensajería, pero que también ahí podemos poner fotos y cosas. En todo lado nosotros tenemos
opciones por un teléfono, por una tableta, por una computadora, de mostrar y de ver lo que otras personas hacen y piensan. Entonces, chicos, también ahí en las redes sociales nosotros podemos ver cómo a las personas siempre nos gusta que nos vean de la mejor manera y siempre nos interesa mucho lo que otras personas piensen de nosotros. Pero es importante también tener en cuenta siempre que en las redes sociales también hay imágenes que no son la verdad o que no son verdaderas. Entonces aquí vamos a ver dos cositas. Que en las redes sociales las personas muestran una cara que no siempre refleja la verdad. Y que debemos también pensar cuáles cosas son peligrosas para nosotros y para nuestra vida de creernos las cosas que nosotros vemos. Entonces yo apunté algunas cosas aquí y compartimos algunas en la clase. Se las voy a leer, por ejemplo. Si nosotros ponemos cosas en las redes que no son como son en la vida real para nosotros, nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿Cuál es el otro peligro? Otro peligro es que nos podemos llegar a creer que la vida real es como las cosas que vemos. Y en realidad las personas también están tratando de mostrar su mejor cara. Por ejemplo, a veces alguien puede postear, se me pasó. Alguien puede postear como enseñando los músculos porque está haciendo mucho ejercicio o algo así, y nosotros podríamos pensar que todo el mundo está igual de musculoso, que todo el mundo está igual de fuerte y solo yo no. Y eso me puede hacer sentir mal. O por ejemplo, puedo ver aquel cutis de las muchachas y de los chicos sin espinillas y sin manchas y sin nada. Y entonces donde yo veo porque se maquillaron o porque pusieron un filtro, y donde yo los veo así, yo digo, ay Dios mío, yo no estoy así, a mí me están saliendo tantas espinillas, ay no, yo me veo feo, yo no quiero que me tomen fotos, yo no quiero salir porque mi cara no se parece a esa. Y entonces yo me puedo sentir mal. O también empezamos a depender mucho de la opinión, de los likes que nos den o de los comentarios que nos pongan, cuando en realidad lo que están viendo de mí simplemente es una imagen. Para que realmente una persona me conozca y de verdad pueda decir si le gusto o no le gusto, tiene que conocerme. No solamente es a través de una foto o a través de un comentario o a través de algo que yo posteé. Entonces siempre es importante recordar que las cosas que vemos no siempre son la vida real. Y esto nos lleva a nuestro tema también de hoy. ¿Saben qué? Nosotros también podemos, como cristianos, a veces aparentar que somos muy buenos cristianos, pero en el fondo no lo somos. Y eso sí es un problema. Entonces pensemos en algunas formas en cómo los cristianos pueden aparentar ser buenos cristianos sin serlo de verdad. Ahora me voy a correr para acá otra vez. Por ejemplo, en Santiago 1, del 22 al 25, la palabra de Dios nos dice, no basta con oír el mensaje, esto que yo les estoy enseñando hoy, por ejemplo, o cuando ustedes reciben alguna enseñanza, o cuando leen la Biblia, dice, no basta solo con escuchar, hay que ponerlo en práctica, pues de lo contrario se estarían engañando ustedes mismos. El que solamente oye el mensaje y no lo practica es como el hombre que se mira la cara en un espejo. Se ve a sí mismo, pero en cuanto da la vuelta, se le olvida cómo es. Se le olvida si tenía que quitarse las lagañas, se le olvida si tenía que pasarse un peine porque tenía el pelo parado, se le olvidó que tenía que quitarse aquí las cáscaras de frijol del pinto que se comió. Se le olvidó, no hizo nada con lo que vio. Así es una persona que también recibe una enseñanza de la Biblia, donde la Biblia nos entra hasta el corazón y nos hace ver lo que estamos haciendo mal, pero no hacemos nada, nos estamos engañando a nosotros mismos. Dice ahí, pero el que no olvida lo que oye, sino que se fija atentamente en la perfecta ley de la libertad, que es como un espejo para nuestra alma y nuestro corazón, y permanece firme cumpliendo lo que ella manda, lo que la Biblia nos enseña, será feliz en lo que hace. Después en Romanos 2:1 también leemos, por eso no tienes disculpa tú que juzgas a otros, no importa quién seas, al juzgar a otros te condenas a ti mismo, pues haces precisamente lo mismo que hacen ellos.
Entonces vean que estos son dos ejemplos que nos da la Biblia en formas en cómo los cristianos también podemos hacer lo mismo que a veces hacen las personas en las redes sociales, de aparentar una cara de un buen cristiano cuando en realidad su corazón está lejos de Dios y no está haciendo lo que Dios nos manda. Entonces, vamos a ver, los cristianos también podemos tener vidas falsas. Por ejemplo, como dijimos, cada vez que no ponemos en práctica lo que hemos escuchado de la Biblia, cuando le damos más importancia a las actividades religiosas antes que a nuestra relación con Dios. Por ejemplo, vamos al ensayo de música o vamos al club a la cosa de jóvenes o nos conectamos a la clase o vamos con la Biblia y participamos de algún culto, pero en realidad no estamos teniendo nuestro tiempo con Dios, no estamos realmente pasando tiempo con Él, no estamos orando y nuestra vida no está cambiando. Eso es vivir de apariencias, chicos, porque estamos dándole más importancia a las actividades que a la relación que tenemos con Dios. Y eso es lo que a Él le importa más. Otra forma es cuando vivimos de una manera, cuando creemos que la gente nos está viendo, o la gente que es cristiana, o la gente que sabemos que va a la iglesia, o no sé, o familiares, pero nos portamos de otra forma distinta con la gente que no es cristiana. Eso también es engañarnos a nosotros mismos. Nosotros debemos ser la misma persona con los de la iglesia y con los que no son cristianos. Sabemos que a veces nos van a criticar y que a veces van a decir, ay, usted tan exagerado. Pero bueno, es la verdad porque somos así, es la forma como somos. Y si hay algo en lo que no estamos de acuerdo con lo que la gente del mundo hace, no importa que lo sepan, no importa porque esa es nuestra forma realmente de ser. Si queremos servir en la iglesia, por ejemplo, solo para sentirnos superiores, esa es otra manera de mostrar nuestro cristianismo solo por apariencias. En realidad, nosotros debemos servir por amor a los demás y para servir al Señor, y no para sentirnos superiores o porque nos creemos que vamos a ser más que los otros. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que realmente quiere Dios? Él no quiere que parezcas un cristiano, sino que seas un verdadero hijo de Dios. ¿Qué debemos hacer si nos damos cuenta de que no estamos siendo sinceros con Dios? Si te das cuenta de que de verdad, tal vez estás siendo un cristiano, pero en apariencia, pero en realidad en tu corazón no estás siendo un verdadero cristiano o no estás portándote como un verdadero cristiano. Bueno, lo más importante primero es que estés seguro de que eres hijo de Dios. ¿Cómo se hace esto? Bueno, eso es muy fácil. Simplemente la Biblia nos explica que todas las personas, desde que nacemos, no nacemos siendo hijas de Dios, sino que el pecado que hay en nuestras vidas desde que nacemos nos separa de Él. Y por eso fue que Jesús vino a morir en la cruz por nosotros. Y eso es lo que estamos también recordando esta semana, ¿verdad? En Semana Santa lo que nosotros recordamos fue cuando Jesús, ya cuando estaba grande, Él murió en nuestro lugar en la cruz por nuestros pecados. Tuvo que hacerlo porque el mismo Dios, el mismo Padre Celestial, fue el que dijo que la única forma de poder quitar ese pecado o de quitar la separación que había entre nosotros y Él por el pecado, tenía que haber un sacrificio y tenía que haber un derramamiento de sangre. Ya Dios desde el puro principio había planeado que ese sacrificio lo iba a hacer Jesús. Entonces Jesús vino para cumplir el propósito de su Padre Celestial, pero cuando Él estuvo muriendo en la cruz, lo que Él hizo fue que Él cargó nuestros pecados. Y en ese momento, todas las cosas que tú y yo y todas las personas hemos hecho fueron cargadas sobre Jesús. Jesús recibió el castigo de nuestros pecados. Por eso es que nosotros le llamamos el Cordero de Dios. Por eso es que Él se llama el Salvador. Porque en realidad a eso fue a lo que vino. Pero cuando Jesús murió en la cruz, no se quedó muerto, ¿verdad? Murió y lo enterraron, bueno, lo sepultaron porque no los enterraban como
como hacemos ahora, ¿verdad? De que uno abre un hueco y ahí va la persona muerta, sino que los metían en tumbas, entonces los sepultaron. Pero ¿qué dice la Biblia? Que cuando llegó el tercer día, Jesús volvió a vivir. Él resucitó. Y con eso lo que quiso también el Dios al que la gente se diera cuenta que Él había resucitado, era decirles, vean que de verdad soy Dios. Jesús también es Dios. Es Dios en un cuerpo de persona, ¿verdad? Entonces, de esta forma, Dios lo que nos demostró es que Él es capaz de vencer a la muerte, de vencer al pecado y de dar vida, y de darnos vida cuando creemos en Él. ¿Cómo es que yo puedo ser un hijo de Dios? Bueno, la Biblia nos dice que si yo quiero recibir esa salvación que Jesús ganó en la cruz por su muerte, y yo quiero que Él venga a vivir a mi vida y me perdone, lo que tengo que hacer es arrepentirme. Arrepentirme de mis pecados y reconocer lo que Dios ha dicho de mí. Dios dice que yo soy un pecador y que no puedo ganarme la salvación por mis propios méritos o por mis propios esfuerzos. Que Jesús vino y tomó mi lugar en la cruz y se dio en sacrificio por mí, por ti, por todos, para poder darnos salvación. Y es decirle, Dios, me arrepiento de mi maldad, me arrepiento de mis pecados, aunque tal vez no te sientas una persona muy mala porque tal vez crees que no has hecho cosas terribles, o tal vez sí sientes, uy, sí, yo soy una persona muy mala. Bueno, cualquiera que sea de las dos formas, Jesús vino a morir por todos, por todas las personas, pero en realidad, ¿sabes? La Biblia dice que aunque no seamos tan malillos o que no nos sintamos tan malillos, sí lo somos. Y hay pecado en nuestra vida y hay pecado en nuestro corazón que nos separa de Dios. Y necesitamos a Jesús, todos necesitamos a Jesús. Jesús no vino para morir solo por unos o por los más malos o por los más buenos, no, Jesús vino por todos. Y si quieres recibirlo, pues te arrepientes de tus pecados y le dices a Dios que vos crees que es cierto que Jesús vino, que Él murió y que vos sabes que necesitas esa salvación y que por favor perdone tus pecados. Le entregas tu vida a Dios diciéndole que de ahora en adelante vas a vivir para Él, y así es como una persona puede convertirse de verdad en un hijo de Dios. Pero tienes que entender que lo que le estás diciendo a Dios se lo estás diciendo de verdad. No son unas palabritas mágicas pum, 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 que van a hacer que se desaparezca tu pecado. Tienes que de verdad entregarle tu vida a Dios. Si no se la entregas, pues esa es una manera en cómo yo puedo estar fingiendo que soy cristiano sin serlo. Cuando yo le entrego mi vida al Señor, yo dejo que Él sea el que tome el control de mi vida. Ya yo no voy a andar pecando porque quiero, ya yo no voy a andar diciendo mi vida es mía, yo voy a hacer lo que me da la gana, sino que yo voy a entender que yo le entregué mi vida a Dios para hacer su voluntad. Y de esa forma es que una persona puede llegar a ser un verdadero hijo de Dios. Y es la única forma, no hay otra manera. Por eso la Biblia dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Que nadie va al Padre, nadie llega al cielo, nadie llega a la presencia de Dios, si no es a través de Jesucristo y de la muerte de Él y de lo que Él hizo y yo recibiéndolo. ¿Ok? Entonces eso es lo que hace que seas un verdadero hijo de Dios. Y a un hijo de Dios le puede pasar que pueda estar viviendo una vida un poquito falsa. También porque a veces puede ser que caigamos en la tentación de fingir. Pero ¿qué es lo que quiere Dios? No quiere que finjas. Él te quiere que seas de verdad su hijo primero. Y cuando ya eres su hijo, Dios quiere que también seas un verdadero hijo que se porte como un verdadero hijo. ¿Qué pasa si te das cuenta después de todo lo que te he explicado en la clase de hoy, que has hecho cosas que tal vez son falsas o que realmente no estás viviendo una vida agradable a Dios o que no estás pasando tiempo con Él? Bueno, la Biblia nos dice en Romanos 2, versículos del 5 al 7, que nosotros debemos arrepentirnos primero, arrepentirnos de que hemos estado viviendo una vida falsa, volvernos a Dios de todo corazón y reconocer que no hemos hecho las cosas como Él nos las pide, y después hacer lo bueno, hacer todo lo bueno que hemos aprendido que no lo estamos haciendo. Esta es la forma en cómo nosotros podemos arrepentirnos siempre de cualquier cosa que nosotros... Esta es la correcta forma de arrepentirse.
No es solamente decirle, ay, perdón, Señor, sí, hablé mal de fulano y le dije tal cosa y yo sé que no tenía que hacerlo y ya. No, simplemente eso fue decirlo con la boca. Pero lo que Dios quiere cuando nos arrepentimos es que nosotros sí le digamos, sí, Señor, perdón, perdón, sé que lo hice mal, sé que está mal y no volverlo a hacer más. Y si es posible, hasta pedir una disculpa. Entonces, chicos, vean que como cristianos nosotros también tenemos el reto de llevar una vida que sea realmente transparente y sincera ante los ojos de Dios que nos está viendo y que conoce nuestro corazón. Y bueno, espero que también todo el comentario acerca de las redes sociales les haya quedado claro y que se den cuenta que es peligroso cuando nos creemos todas las cosas que vemos. Y también es feo cuando nosotros queremos aparentar ser una cosa que no somos o como no somos en realidad. Y los invito para que de verdad seamos reales y seamos personas que nos mostramos tal y como realmente somos. Y que les vaya muy bien, que tengan una linda semana, recapaciten en Semana Santa lo que Jesús hizo por ustedes, si van a estar con sus familias, si van a estar fuera en algún lugar paseando, lo que sea, igual es un tiempo para reflexionar y para agradecerle a Dios lo que hizo, lo que Él planeó con tanto amor desde hace tanto tiempo. Desde el principio de la creación, Dios ya sabía que íbamos a necesitar a un Salvador. Y aún así nos hizo, y aún así nos ama, y aún así nos amó. Y aún así Jesús vino, dio su vida, murió y resucitó para que nosotros podamos tener vida eterna, podamos ser sus hijos y tengamos unas vidas felices, saludables y bonitas. Así que los quiero mucho y espero que pasen una linda semana. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo domingo. Chao, chicos.